Los bisontes y los humanos evolucionaron juntos durante los últimos 10.000 años más o menos. 60 millones de bisontes alguna vez retumbaron a lo largo de Norteamérica. Para 1889, solo quedaban 541. Un gran beneficiario del fortalecimiento del movimiento de conservación a principios de 1900 fue el bisonte. Un siglo después, los científicos tomaron apenas 23 de ellos. Los liberaron en el desierto de México y se marcharon. 10 años más tarde, la Tierra y sus criaturas ya no serían las mismas. Gigantes en desaparición. Un continente que alguna vez vibró con truenos. Durante miles de años, las praderas de Norteamérica temblaron bajo las pezuñas de manadas de bisontes tan vastas que parecían infinitas. Los exploradores escribieron sobre ríos de cuerpos oscuros que se extendían hasta el horizonte, un océano de músculo y cuerno. Con casi 60 millones de ejemplares, eran tan vitales para la pradera como el mismo viento. Y luego, en menos de una vida, todo colapsó. A mediados del siglo XIX, el mercado de pieles y lenguas convirtió la matanza en industria. Las campañas del gobierno apuntaron tanto a los animales como a las naciones indígenas que dependían de ellos. Para 1889, solo quedaban 541 bisontes. 60 millones reducidos a unos cuantos sobrevivientes dispersos en reservas y ranchos remotos. Los grandes arquitectos de la pradera, los animales que habían dado forma a ríos, suelos y a la vida de las personas, casi habían desaparecido. Sin embargo, la extinción nunca llegó del todo. Contra todo pronóstico, fragmentos de manadas resistieron. Y un siglo más tarde, cuando los científicos enfrentaron otra crisis a cientos de kilómetros al sur, esos sobrevivientes serían llamados para un experimento audaz. ¿Por qué mover bisontes a un desierto, un lugar que no pisaban desde hacía generaciones? ¿Y qué pasaría cuando el trueno regresara a una tierra que había estado tanto tiempo en silencio? Las manadas olvidadas de México. La tragedia de Norteamérica no terminó en la frontera con Estados Unidos. Alguna vez los bisontes recorrieron los desiertos del norte de México, sus siluetas atravesando las praderas de Chihuahua y Coahuila. Durante siglos, los viajeros registraron su presencia. Los colonos españoles y sus descendientes, los ciboleros, construyeron modos de vida enteros en torno a las cacerías. Pieles, carne, incluso lenguas, consideradas un manjar, se comerciaban mientras los animales caían por miles. Para finales del siglo XIX, el desenlace fue el mismo. Las manadas que habían retumbado en las llanuras mexicanas ya no existían. No quedaba un solo bisonte salvaje. Lo que siguió fue una devastación más silenciosa, más difícil de ver al inicio, pero no menos permanente. En el siglo XX, las amplias reformas agrarias dividieron las praderas en parcelas de cultivo y ranchos. Cuando el pastoreo de ganado fracasó, la irrigación marcó la tierra, reemplazando el pasto con cultivos y dejando el suelo expuesto. Sin el movimiento constante de los bisontes, las praderas cambiaron de maneras que pocos esperaban. Poco a poco, los paisajes que habían sido moldeados por pezuñas y cuernos quedaron en silencio. Pero el silencio nunca dura. Un siglo después de que las últimas manadas desaparecieran, las cicatrices de la ausencia ya no podían ignorarse. Faltaba algo vital, y el propio desierto empezaba a mostrarlo. Una tierra sin bisontes, el deshilachamiento ecológico. Cuando los bisontes desaparecieron, la tierra no se quedó quieta. Al principio los cambios fueron sutiles, pastos que crecían demasiado altos, suelos que ya no retenían el agua. Pero con las décadas, la ausencia de pezuñas reescribió paisajes enteros. Sin manadas que rompieran la dura costra del suelo, la lluvia se escurría en inundaciones, arrastrando con ella la delgada capa fértil de la tierra. Las praderas cedieron ante arbustos invasores que desplazaban a las especies nativas y ofrecían poco alimento para la fauna. Las llanuras, antes abiertas y llenas de vida, se endurecieron en desierto. Con el deshilachamiento de la tierra vino el colapso de sus pequeños habitantes. Los perritos llaneros, que alguna vez construyeron ciudades subterráneas en 130.000 acres, disminuyeron en casi 3/4 partes en solo 2 décadas. Su caída arrastró a otros con ellos: búhos,
hurones y un sinfín de criaturas que dependían de sus madrigueras. Al amanecer del siglo XXI, las praderas del norte de México eran una sombra de lo que habían sido, silenciosas, erosionadas, frágiles. El ecosistema había sido construido sobre el lomo de los bisontes y sin ellos todo se tambaleó. Sin embargo, la naturaleza nunca es estática. Lo que había colapsado aún podía reconstruirse. El regreso. 23 bisontes desde Dakota del Sur. En 2009, después de más de un siglo de silencio, el desierto volvió a escuchar pezuñas. Desde el Parque Nacional Wind Cave de Dakota del Sur, se eligieron 23 bisontes, animales con casi ningún rastro de genes de ganado, descendientes de los pocos que habían sobrevivido a la matanza del siglo XIX. Ahora serían enviados al sur, a tierras que su especie no había pisado en generaciones. Su destino era la reserva de la biosfera de Janos en Chihuahua, marcada por la erosión y los arbustos invasores, más desolada que fértil. La idea despertaba preguntas. ¿Podrían 23 animales reparar lo que millones habían mantenido o era solo un gesto simbólico destinado a desvanecerse? La liberación fue silenciosa. No hubo multitudes vitoreando, ni cámaras, solo portones que se abrían y cuerpos enormes dando sus primeros pasos en un suelo desconocido. ¿Se dispersarían, morirían de hambre y volverían a desaparecer? ¿O forjarían un futuro en una tierra que los había olvidado? Durante la siguiente década, la respuesta sorprendería incluso a los científicos que se atrevieron a intentarlo. Ingenieros vivos de la pradera. Al principio, la manada parecía común, caminando, pastando, descansando como el ganado. Pero bajo ese ritmo, algo extraordinario estaba ocurriendo. A diferencia del ganado que se queda quieto y sobrepastorea, los bisontes deambulan incansablemente, recorriendo kilómetros cada día. Sus pezuñas cortaban la costra endurecida, rompiendo el suelo para que la lluvia pudiera filtrarse en lugar de escurrirse. Cada paso traía restauración. 12 kilogramos de estiércol por animal cada día se esparcían por la tierra, ricos en nutrientes que revivían a las plantas nativas. Estudios posteriores mostraron niveles de nitrógeno 40% más altos y una biodiversidad casi duplicada en los lugares donde vivían los bisontes. Su influencia iba aún más lejos. Revolcándose contra insectos y el calor, excavaban pequeñas depresiones que atrapaban lluvia y semillas, transformando suelos áridos en bolsillos verdes. En su pelaje transportaban semillas a lo largo de kilómetros, esparciendo vida con cada movimiento. Nadie los guiaba. Simplemente al vivir, la manada estaba remodelando todo un desierto. La conexión del perrito llanero. A medida que los bisontes se adaptaban a su nuevo territorio, la tierra empezó a transformarse de formas que iban mucho más allá del suelo y las plantas. Parchecitos de pasto corto aparecieron junto a campos más altos, creando lo que los ecólogos llaman pastizales en mosaico. Un tapiz de hábitats donde distintas especies podían encontrar su espacio. Para un animal pequeño pero crucial, este cambio significaba la supervivencia. Los perritos llaneros, que alguna vez se contaban por millones, casi habían desaparecido tras la pérdida de los bisontes. Solo prosperan en paisajes de pasto bajo, donde pueden detectar a los depredadores. Sin bisontes que mantuvieran el césped corto, las colonias se marchitaron. Una colonia que alguna vez se extendió por 130.000 acres se redujo en 3/4 partes en solo 2 décadas. Con el regreso de los bisontes volvieron sus aliados. Las zonas pastadas reabrieron la tierra, permitiendo a los perritos llaneros excavar madrigueras y reconstruir ciudades subterráneas. Esas madrigueras hacían más que dar refugio. Aeraban el suelo, retenían agua y reciclaban nutrientes. A su manera, los perritos llaneros también se convirtieron en ingenieros, multiplicando los efectos de la manada. Era una sociedad escrita en la pradera, una especie moldeando la superficie, la otra transformándola desde abajo. Juntas, estaban convirtiendo el silencio en vida. Cadenas de vida, hurones y búhos. El resurgir de los perritos llaneros fue mucho más que la historia de un pequeño roedor. Su regreso se extendió por toda la cadena alimenticia, alcanzando a especies al borde de la extinción. El hurón de patas negras, el único hurón nativo de Norteamérica, es el ejemplo más dramático.
Con la caída de los perritos llaneros, los hurones desaparecieron al mismo ritmo. El 90% de su dieta depende de estos roedores, y los túneles abandonados les sirven de madrigueras. Para finales de los años 70, se creía que estaban extintos, hasta que en 1981 se encontró una población remanente en Wyoming. Sin embargo, su supervivencia seguía dependiendo por completo de los perritos llaneros. Lo mismo ocurría con el búho llanero. A diferencia de sus parientes, vive bajo tierra en las madrigueras de los perritos llaneros, utilizando sus llamados de alarma como advertencias mientras caza en las llanuras. Cuando las colonias colapsaron, los búhos también desaparecieron. En la reserva de Janos, el regreso de los bisontes desató esta cadena oculta. Al permitir que los perritos llaneros se recuperaran, abrieron la puerta para que hurones y búhos reclamaran un paisaje que casi los había olvidado. Una sola reintroducción estaba reviviendo toda una comunidad de vida. El nuevo comienzo de México. Durante décadas, los desiertos del norte de México parecían más allá de toda reparación. Los agricultores hablaban de suelos debilitados y pastizales que ya no producían pasto. Los conservacionistas describían la tierra como rota, con su esencia borrada. Sin embargo, con el regreso de los bisontes, aparecieron cambios sutiles. Los arbustos cedieron ante manchas de pasto, el agua permanecía donde antes se escurría, y poco a poco otras voces regresaron. El parloteo de los perritos llaneros, el vuelo de los búhos, la sigilosa presencia de depredadores ausentes por años. Para las comunidades cercanas, era más que datos. Los rancheros veían cómo pastizales inútiles se volvían más fértiles cada temporada. Los biólogos medían una biodiversidad que se creía perdida. Las comunidades indígenas reconocían el regreso de un animal con profundo significado cultural. El desierto ya no estaba en silencio, estaba aprendiendo a respirar de nuevo. Incluso cuando la manada superó los 200 animales, el trabajo continuaba. Conservacionistas mexicanos y estadounidenses unieron fuerzas, decididos no solo a proteger a los bisontes, sino a restaurar toda la red de vida que ellos sostenían. Lo que comenzó con 23 cuerpos entrando en un suelo desconocido se había convertido en la base de un experimento viviente, prueba de que el pasado, si se le da la oportunidad, todavía puede moldear el futuro. Un siglo después de estar al borde de la extinción, 23 bisontes caminaron hacia el silencio y reescribieron el futuro de la Tierra. El pasto regresó, los animales siguieron, la vida revivió. Su historia es un recordatorio. Cuando le damos una oportunidad a la naturaleza, ella recuerda cómo sanarse a sí misma.